los delegados, enlaces, encargados de la Secretaría de Planeación, Secretaría de Hacienda, de cada una de las entidades territoriales. Ya más adelante vamos a ver por qué, pero es principalmente, o bueno, en el ejercicio práctico vamos a descubrir más fácilmente por qué tienen que ser estas personas, pero principalmente es porque es los delegados de planeación quienes ayudaron o aportaron todas las herramientas técnicas para construir digamos, para distribuir cómo se iba a hacer el gasto para la niñez por curso de vida, conocen mucho más cuál es la población objetivo de cada uno de los programas y por supuesto es el que hacen, son las personas que hacen el seguimiento del peso a peso que se invierte en cada una de la población objetivo, cada una de las personas de la población objetivo entre niños y niñas. Y bueno, y sus agentes también, como los padres, las familias, los profesores. Entonces, por eso consideramos que es súper importante que esté el enlace de planeación. ¿Por qué el enlace de la Secretaría de Hacienda de las entidades territoriales? Porque es muy importante conocer al detalle otras cosas que nos dan más información, como por ejemplo las fuentes de información, los tipos de proyecto de información, la clase del recurso, es decir, si son gastos de funcionamiento, si son gastos de inversión. Por eso es como súper importante que esta dupla pueda ser quien haga el análisis. En efecto, conocemos que en algunos territorios las dinámicas de las secretarías o de los equipos técnicos puedan tener diferentes conformaciones, pero va a ser mucho más fácil que este análisis lo hagan estos dos enlaces. Entonces, ¿qué debo hacer para desagregar la información? Quiero presentarles ahora directamente desde la página de Internet cómo se puede hacer desde Internet, cómo se puede acceder a la información que hemos dispuesto para el análisis de la información de gasto. Perdónenme, ya con mi página en Swing. Entonces, ¿qué es importante? Entrar a la página directamente del portal. ¿Cuál es la página del portal? Del portal Swing o la información del Sistema Único de Información de la Niñez. Es portalswing.icbf.gov.co. Que es súper importante esta página. Muchos de ustedes ya conocen el ambiente anterior, que era la página anterior del Swing, que se llamaba únicamente Swing en su website. Pero lo importante es que conozcan que ya está la nueva información y en esta información pueden navegar en el informes y análisis, pueden encontrar, por ejemplo, todos los lineamientos que hemos diseñado para la rendición pública de cuentas. Está el histórico, pero sobre todo pues está el actual. Esto creo que ustedes ya lo conocen, ya se saben de memoria esos lineamientos, ya los han repasado con los referentes, entonces creo que solamente quería como barrer esta información que les ofrece el Swing. También pueden consultar los indicadores desde acá y el tema que nos atañe hoy, que es el gasto público territorial en niñez. Pueden conocerlo dándole clic en este menú y luego les va a aparecer entonces esta información. Yéndonos más abajo de la página, van a encontrar cómo fue que definimos o cómo se ha definido siempre qué es el gasto público en niñez, ¿no? Entonces, aquí están, esto es como sencillamente para que ustedes conozcan cómo se definió, pero ya entrando en materia y lo importante y lo que sé que ustedes han venido haciendo y que les generan muchas más dudas es la consulta de esta información que está publicada. Entonces, estas gráficas que vemos acá, el primer tablero, como ya también todos han investigado, el formulario único territorial, que es la fuente con la que veníamos construyendo el gasto histórico en niñez. ¿Por qué la tienen acá? Porque es súper importante que ustedes puedan analizar o tener en su, digamos, en su conciencia y en su análisis y en la reflexión que hacen de gasto, cómo se ha venido comportando el gasto desde antes. Pero lo importante para esta rendición pública de cuentas está realmente acá, o lo que realmente debemos analizar es esta gráfica, la de colores más amarillos, azules y verdes. Esta gráfica lo que nos está mostrando, o este tablero de datos lo que nos está mostrando es la información más actualizada disponible que tenemos para el análisis de gasto. ¿Cuál es esa información más actualizada disponible? Es la que
obtenemos a través del formulario Cuipo, del catálogo Cuipo, del portal Cuipo, bueno, como algunos ya lo conozcamos. Esta información es la que ustedes mismos reportaron a la contaduría y en este momento y a partir del 2021, en la información vigencia 2021, es la fuente oficial para cualquier reporte de gasto. Por eso nosotros hemos elaborado esta información o hemos construido este análisis y les sugerimos en estos lineamientos que ustedes puedan hacer uso es de esta información. Entonces, ya teniendo todo esto, aquí sencillamente pueden consultar el departamento que quieran. Por ejemplo, para el día de hoy quisiéramos hacer un breve análisis con Arauquita, por ejemplo, el municipio de Arauquita. Acá ustedes van a tener la información total del departamento, del municipio o solo el que hizo, por ejemplo, la entidad territorial departamental. Es decir, si ustedes acá señalan departamento de Arauca, va a mostrar solamente la información que hizo el departamento. Pero si ustedes señalan todos los municipios, pues va a coger la información total del departamento, incluyendo la unidad territorial grande de la gobernación y también los municipios. Bueno, esto es como algo que también entiendo que ya todos lo tenemos como apropiado. Luego de esto, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un botón para poder descargar acá la información por departamento. ¿Por qué la podríamos descargar si aquí ya tenemos la gráfica? Pues lo ideal es que acá yo puedo darme una idea de cómo fue que Arauquita hizo sus inversiones. Por ejemplo, ¿qué veo acá? Que sus compromisos son mucho más altos que sus pagos o sus obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que nos pasó a todos, sobre todo en el periodo del 2021, y es que planeamos un poquito más de recurso, pero se ejecutó un poquito menos. Pero yo lo que quiero es hacer un zoom de el dato exacto de cuánto fue esa inversión en cada uno de los sectores, porque como nos lo muestran los lineamientos, me interesa ver por curso de vida y por sector la información que necesito analizar. Entonces, ¿qué hago? Selecciono en este botón el departamento. Aquí me aparece el departamento de Arauca. Esto inmediatamente me descarga, esta acción me descarga un Excel, un archivo en Excel que yo puedo abrir y puedo hacer las consultas que yo considere necesarias para el departamento de Arauca. Entonces, ¿qué tenemos acá? Rápidamente. Sencillamente quiero mostrarles nuevamente, repasar cómo es que hacemos esta consulta, pero ahorita nuestra compañera y colega y coequipera en todo este tema, Natalie de la Vega, nos va a mostrar un ejercicio más práctico. Yo solo quiero como mostrarles de dónde pueden encontrar la información y para ahorita pasar al siguiente ejercicio que es el análisis de esto. Entonces, ¿qué encontramos acá? Efectivamente, como les decía, si no selecciono ninguna entidad territorial, me va a aparecer toda la información del departamento y todos los periodos disponibles. En este caso, como Cuipo solamente tenemos 2021, pues entonces solamente nos aparece la información 2021 de todo el departamento. ¿Qué tenemos acá? Compromisos, por ejemplo, 305.000 millones en compromisos. Esto es todo el departamento. Yo quiero ver solo Arauquita. Voy a señalar Arauquita y me salen los 17.702 millones que me aparecían en la gráfica. Esos 17.702 millones de compromisos, acá más adelante los voy a encontrar entonces desagregados por sector, primero que todo, entonces por agricultura, esta cultura, deporte, recreación, educación. Y luego está el producto. ¿Qué hicimos nosotros? Hacer el análisis de los productos asociados, los productos que ustedes asociaron a la información Cuipo. Ustedes asociaron unos productos que vienen directamente de la MGA o de la planeación que ustedes hacen con Planeación Nacional, y esos productos son los que se ven acá reflejados. Por ejemplo, que tenemos acá servicio de, por ejemplo, para el sector de ambiente y desarrollo sostenible, tenemos el producto servicio de seguimiento y evaluación de los programas de recolección de residuos postconsumo. Este producto en especial que señaló la alcaldía de Arauquita viene de la fuente de recursos con la cual financiaron este proceso o producto es SGP. El SGP específicamente lo señalado o lo dispuesto para agua potable y saneamiento básico. Si nos devolvemos un poco a la gráfica, ahí ustedes están viendo el Excel. No, dame un segundo.
Sácalo. Sí. Vamos a esperar unos 2 minuticos que la doctora Mónica resuelva el problema técnico, por favor. Juan, quisiera que me ayudaras a confirmar si están viendo mi pantalla, el archivo de Excel. Sí, correcto. Listo, mil gracias. Espero que todos ya estén viendo entonces el archivo de Excel que les venía explicando. Tal vez se quedó mi pantalla, fue en la página web. Nuevamente cuando descargamos o le damos clic en el botón del departamento, acá en este caso, me va a arrojar este archivo de Excel. ¿Yo qué hago con este archivo de Excel? Aquí puedo ver, si no señalo nada, puedo ver toda la inversión del departamento. Toda la inversión del departamento para el año 2021, incluyendo su entidad territorial gobernación y todos sus municipios, me dan los 305.276 millones que señalaba ahorita. Claro, pero yo quiero hacer el análisis es solo de Arauquita. Entonces yo selecciono en este botón el municipio de Arauquita y aquí ya empiezo a ver los 17.700 millones que me aparecían en la gráfica de la página en internet. Entonces, luego de tener este dato, yo puedo revisar de dónde proviene, cuál es la fuente de financiación de este dato. Por ejemplo, puedo verlo desagregado por sector. Acá tengo sector agricultura y desarrollo rural. En agricultura y desarrollo rural tengo asociado un producto que se llama Servicio de Apoyo para el Fomento Organizado de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. ¿De dónde sale este desagregado que vemos acá? De la información que ustedes diligenciaron en Quipo. Es decir, que si ustedes lograron en Quipo asociar cada gasto en niñez o cada gasto que hizo la entidad territorial a un producto de la MGA y a su fuente de financiación, acá nos va a salir. Y con esa información nosotros ya hicimos la selección de lo que era gasto o no en niñez y en lo que era gasto en niñez y adolescencia. Entonces, con este análisis ustedes ya van a poder seleccionar, bueno, yo tengo, por ejemplo, aunque ahorita Natalia va a profundizar un poco más en esto con un ejercicio más práctico, yo voy a poder hacer el análisis de toda esta información de estos 17.700 millones que en el swing definimos que era gasto en niñez. Entonces, esta es efectivamente la información que ustedes van a poder recolectar en Swing. La invitación es como que puedan hacer ustedes la consulta de la información de su entidad territorial, pero sobre todo, pues que la información la puedan desagregar por cada uno de los sectores y curso de vida. ¿Qué tenemos que tener ahí súper clave y en mente cuando estemos analizando esta información? Que primero el año de análisis es 2021, porque es la única información que hasta el momento hemos podido calcular con gasto en niñez. Sabemos que ustedes ya diligenciaron Quipo con vigencia 2022, pero en este momento pues Hacienda está haciendo los respectivos procesamientos de la base, el análisis de la información para podérmela pasar y poder hacer los cálculos. Ustedes ya están diseñando su información, entonces no vamos a poder alcanzar a que ustedes tengan esta información 2022. Súper importante que analicen 2021 para la información Quipo. ¿De qué les sirve esa otra información que estaba arriba en la página, que es la información Food? Para que ustedes vean cómo se viene comportando, cómo se viene comportando el histórico del gasto.
Entonces, veo que ya han formulado algunas preguntas, Juan, y bueno, y el equipo ahorita estamos procesando toda esta información. Como le señalaba Juan, nosotros vamos a tratar de hacer un banco de preguntas con todo esto. También hemos venido como respondiendo diferentes preguntas que se han formulado en todo este tiempo que llevamos haciendo el análisis. Entonces, pues por mi parte, hasta ahora que vamos solamente mostrando cómo se accede a la información, ya termina aquí y bueno, viene un ejercicio práctico que espero que sea muy provechoso. Mil gracias a todos por su asistencia. Las gracias a la doctora Mónica Mayorga, profesional del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, por su valiosa intervención. A continuación damos la palabra a Natalie de la Beca Consultora Nacional de UNICEF, quien nos guiará, como les estábamos contando, en un ejercicio práctico que tiene como objetivo facilitar el análisis del gasto público en niñez. Entonces, adelante y bienvenida, doctora Natalie. Muchas gracias. Buenos días a todas y todas. Es un gusto saludarlos y estar aquí compartiendo este ejercicio de gasto público en niñez que esperamos que les sea útil a todos los territorios dentro de este proceso de fortalecimiento de la asistencia técnica territorial que hemos venido desarrollando. Bueno, como ustedes vieron, si quieres devuélvete una, Diana, una de las fichas de la presentación. Como ustedes vieron, Mónica ya les explicó dónde van a encontrar la información, cómo la van a descargar de la información, ya la tienen, tenemos nuestro Excel y ahora lo que vamos a mirar es cómo vamos a hacer el análisis de esta información de cara a la rendición pública de cuentas. El análisis de la información lo vamos a hacer teniendo en cuenta dos categorías muy importantes que están en línea con el trazador presupuestal de niñez y adolescencia que desarrolló el Departamento Nacional de Planeación y que inició su producción a partir del año 2021. El primero es un análisis que vamos a hacer por curso de vida y el segundo análisis lo vamos a hacer por categoría del gasto. Esa combinación de estos dos análisis nos va a permitir poder dar cuenta del gasto público específico en niñez para nuestro ejercicio de rendición pública de cuentas y para la construcción de nuestro informe. Si quieres, siguiente, Diana. Aquí, entonces, ¿cómo hago el análisis por curso de vida? Bueno, es relativamente sencillo. Vamos a tener tres categorías fundamentalmente. Primera infancia, que de acuerdo a la política de Estado de 0 a siempre va a estar definida en mujeres gestantes, mujeres lactantes y niños y niñas de 0 a 5 años. Es la intervención que se hace en este grupo poblacional. En infancia, en línea con la Política Nacional de Infancia y Adolescencia, vamos a trabajar con niños y niñas de 6 a 11 años y adolescencia vamos a trabajar en un rango de edad de 12 a 17 años. ¿Cómo haríamos entonces para distribuir el gasto público teniendo en cuenta este ciclo de vida? Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestro Excel descargado y lo primero que vamos a tomar es la columna de nuestras obligaciones. ¿Por qué vamos a analizar las obligaciones? Porque las obligaciones son las que nos van a permitir saber o conocer de una manera mucho más precisa cuál fue el gasto que efectivamente hicimos llegar a la niñez. Vamos a tomar nuestro Excel y vamos a abrir tres columnas al lado derecho. Esas tres columnas las vamos a poner en primera infancia, infancia y adolescencia. Y si estamos viendo que hay algún gasto que no corresponde, que quedó en el cálculo de cupo, pero que no corresponde, es muy importante que entonces abramos una columna adicional donde podemos decir que hay un gasto que definitivamente no corresponde al tema de niñez. Estas columnas, la sumatoria por fila, nos debe dar el mismo valor de las obligaciones. Estamos trabajando en pesos, si ustedes se están dando cuenta, aquí en este ejemplo que les estoy trayendo, estamos trabajando en pesos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo voy a tomar en ese Excel que yo tengo, aquellos gastos que yo ya sé de entrada que se fueron 100% a alguna de estas categorías. Por ejemplo, un programa de protección y atención a la primera infancia probablemente esté el 100% en la columna de primera infancia. Entonces yo voy a poner todo el gasto allí.
Voy a tener otro que probablemente el 100% se haya ido a infancia, o por ejemplo, si yo desarrollé un programa al interior de mi territorio únicamente para adolescencia, el 100% de ese rubro se va a ir a adolescencia. Entonces acá ya tengo algo que es muy sencillo, ¿no? Simplemente traslado el valor completo de la obligación a donde corresponda. ¿Qué ocurre en aquellos gastos donde, por ejemplo, un tema de cultura, yo hice un desarrollo de un proyecto cultural y ese proyecto cultural estaba en parte destinado a niños y niñas de infancia, no estamos hablando de primera infancia, sino de infancia, y otra parte de mi proyecto estaba destinado a población adolescente? Entonces tengo alternativas para buscar la información. La primera alternativa que les recomiendo es entrar a Terridata. ¿Por qué en Terridata? Porque aquí ya está el reporte de la información que yo hice en SPI del proyecto de inversión y yo ya debo tener claro cuál fue la población a la que llegué y con qué recursos llegué a la población, y Terridata me da esta información. Entonces, una opción es irnos a Terridata. Tenemos otra opción y es que definitivamente no tengo la información tan precisa. Bueno, la sugerencia quizás es que ingresemos a las estadísticas del DANE y en estas estadísticas del DANE nosotros podríamos descargar la información poblacional y empezar a revisar en esa población de nuestro municipio qué población es infancia, qué población es adolescencia y hacer una asignación porcentual de los recursos. Si bien no es tan preciso, nos podría dar una idea. Ahora, es una información que si bien hacemos el ejercicio matemático, debemos corroborar con la secretaría encargada de la ejecución del programa para no ir a cometer errores o tener inconsistencias en la información. Otra situación que se puede presentar es el caso de las atenciones en salud. Y aquí en las atenciones en salud, entonces sí es importante que nosotros tengamos claro, entonces, cuál fue la población atendida para que a partir de esa población atendida podamos mirar realmente cómo se distribuye en estos tres grupos la atención en mi municipio. Es muy importante que cuando hagamos la distribución del recurso de las obligaciones, verifiquemos la consistencia de la información antes de cerrar el ejercicio. ¿Cómo vamos a verificar esa consistencia? Por supuesto, que la clasificación que yo hice por ciclo de vida tenga algún sentido. Acá en el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla se van a encontrar que hay 197 millones de pesos que están asignados a infancia, pero resulta que corresponden al rubro de atención a primera infancia. Entonces, quizás esta información no es tan consistente y vale la pena volver a pensarla y clasificarla nuevamente de manera adecuada. Este sería como el primer momento del análisis donde yo ya tendría mi clasificación por curso de vida. Si quieres pasamos a la siguiente. Vale. Hay un segundo momento del análisis. Yo ya tengo mi categoría por curso de vida y ahora voy a pensar cómo hago este análisis por categoría de gasto. Bueno, las categorías de gasto las tenemos definidas como 9, que digamos que pueden, están definidas como una asignación directa a infancia, primera infancia, infancia y adolescencia, y tenemos otras 4 categorías que corresponden a unos gastos transversales o a otro tipo de gastos. Entonces, ¿cuáles son esas categorías? Tenemos salud, alimentación y nutrición, educación y formación integral, identidad y diversidad, ciudadanía y participación, protección y prevención de vulneraciones, deporte, recreación, cultura, juegos, ciencia, tecnología e innovación y medio ambiente, sexualidad autónoma y responsable, oportunidades para la transición a la juventud. Y de acuerdo con el trazador presupuestal en niñez, tendríamos otras 4 categorías que corresponden a un gasto que, si bien no llega directamente a los niños, tiene sí incidencia. Entonces, familia y cuidado, todas las adecuaciones que debemos hacer en materia de gobernanza, que tiene que ver con el fortalecimiento de gobierno y capacidades,
los temas asociados a superación de la pobreza y un tema relacionado con TICs y con virtualización, ¿no? Bueno, acá es importante mencionar que en el lineamiento ustedes encuentran la definición de cada una de estas categorías y qué gastos incluye. Entonces es muy importante antes de empezar a hacer el ejercicio, hacer un reemplazo de esas categorías en el lineamiento para que podamos mirar efectivamente cómo vamos a hacer el ejercicio de clasificación de nuestro gasto de manera adecuada. Si quieres, pasa al siguiente. ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es que abramos una columna en el costado izquierdo del Excel y vayamos asociando ese sector fuente a las diferentes categorías de gasto que nosotros vamos identificando. Aquí es muy importante que tengan en cuenta que esa asociación se debe hacer teniendo como referente en qué gastamos nuestros recursos, cuál fue el propósito de esa inversión. Y esto es muy importante. Yo puedo tener en el sector educativo como sector el programa de alimentación escolar y el programa de alimentación escolar responde a la categoría de gasto número 2 que es nutrición y alimentación, siempre, pero estoy en el sector educativo. Entonces es importante que tengamos en cuenta siempre que la categoría de gasto no necesariamente corresponde de manera directa con el sector. Otra recomendación que les puede servir mucho para hacer este análisis del ejercicio es que miremos en el catálogo presupuestal contra qué programa del catálogo presupuestal hicimos esta inversión. Y eso nos va a permitir también tener mayor claridad respecto a cuál era la intención de esa inversión que estaríamos realizando. Entonces, la idea es que vayamos asociando cada una de esas categorías al rubro correspondiente. Dianita, no sé si quieras pasarte al Excel y vamos mostrando de manera un poquito más precisa el ejemplo, un ejemplo que les traigo de cómo podemos ir haciendo ese ejercicio. O lo presento por este lado, ¿ustedes me cuentan? Si lo transmitimos desde allá al Excel o si lo muestro acá. Ya te lo comparto, sí, señora. Vale, gracias. Para mostrarles un ejemplo que desarrollamos con un territorio ficticio. ¿Por qué escogimos un territorio ficticio? Porque queríamos incorporar en el análisis de este territorio, de este ejemplo, varias posibilidades. A este territorio le pusimos el nombre de la niña. Y entonces vamos a hacer el ejemplo del análisis del gasto público en el territorio de la niña. ¿Qué hicimos? Entramos al SWIN, en este caso, buscamos la información de nuestro municipio, el municipio La Niña, descargamos el Excel de este municipio, filtramos la vigencia, estamos trabajando la vigencia 2021 y ya tenemos nuestro Excel a la mano. ¿Podemos proyectar? No lo estoy viendo en pantalla. Un segundo, sí, ya te estamos dando proyectar. ¿Listo? ¿Lo encontramos? Otro segundo, porfis. Vale. Bueno, vamos de todas maneras contándoles cómo es este ejemplo que les trajimos mientras podemos hacer la proyección. Básicamente hicimos el mismo ejercicio que les acabamos de mostrar en pantalla en el PowerPoint. En la primera hoja, que es lo que nos está compartiendo
Mónica, ya estamos viendo el Excel, si quieres vamos pasando hoja por hoja. Lo que hicimos fue simplemente tomar el descargue, la información que sale del Quipo. Devuélvete una hojita, tal vez, Mónica. Tomamos nuestra información que sale de Quipo y básicamente revisamos que la información esté acorde con lo que nosotros reportamos a través de este aplicativo. Entonces, ese fue el primer ejercicio que hicimos para el caso de nuestro municipio. Si quieres, Mónica, ahora sí pasa a la siguiente hoja. Bueno, aquí, a manera de introducción de nuestro informe de gasto público en niñez para el municipio de La Niña, hicimos un primer ejercicio y en este primer ejercicio lo que hicimos fue revisar la totalidad de la inversión en niñez para este territorio. Encontramos entonces que tenemos, si me acuerdo bien, 5 sectores. Está el sector de cultura, pasa una más, Mónica, porque creo que es la descarga de Excel. Está el sector de cultura, está el sector de recreación y deporte, está el sector de inclusión social y reconciliación, están los diferentes sectores, y ahí hicimos un análisis simple donde miramos cómo estaba el nivel de las obligaciones respecto al total del recurso comprometido. Y encontramos que en el caso particular del municipio de La Niña, el nivel de ejecución del gasto público en niñez era del 85%. Entonces creemos que están en un nivel de ejecución adecuado. Sin embargo, aquí ya tendríamos la primera recomendación que puede surgir en el informe de rendición pública de cuentas, y es que el municipio haga un análisis o una introspección respecto a qué ocurrió con ese 15% restante que no quedó obligado, ¿no? Y eso nos puede llevar a dar unas explicaciones que sean adecuadas, hacer un análisis de qué ocurrió y hacerle una serie de recomendaciones al gobierno entrante respecto a este 15%, que algo ocurrió aquí. Si bien, insisto, es un nivel adecuado de ejecución, uno podría querer ejecutar mucho más, sobre todo cuando se trata de gasto público en niñez. Si quieres, baja un poquito sobre ese mismo Excel y les mostramos el segundo análisis que hicimos en relación con este ejercicio, y es que estuvimos mirando también cómo se comportaron las fuentes de financiación de la inversión en este municipio. Debes tener una grafiquita por allí, Mónica, y básicamente encontramos que este territorio es un territorio un poquito más arriba, que este territorio invirtió recursos del Sistema General de Participaciones, invirtió recursos del sistema de crédito, tiene recursos propios, hizo una inversión interesante en recursos propios, recibió otro tipo de transferencias, y entonces acá el análisis que hacemos es, bueno, tenemos un recurso importante, por ejemplo, en el caso del municipio de La Niña, hubo una inversión importante en recursos propios y eso puede ser un logro interesante para este territorio. Entonces acá poder resaltar eso, digamos, dentro de los logros del informe general, pero también dejar unas recomendaciones en relación con las fuentes de financiación. Insisto, esto es un ejercicio de introspección donde uno dice, ok, yo podría de alguna manera movilizar otro tipo de recursos para el tema de niñez que quizás no tuve en cuenta en este periodo de análisis, recursos de cooperación internacional, o agregar a mi análisis los recursos que yo invertí para el Sistema General de Regalías, y entonces acá también mirar cómo me da y hacer una propuesta respecto a cómo puedo dinamizar las fuentes de financiación de los temas de niñez que a mí me interesan. Si quieres, pasa a la siguiente hoja, Mónica, y vamos a encontrar un poco un ejemplo de un ejercicio. Estaba un poquito descuadrado el Excel, pero allí se ve un ejercicio de cómo hice la clasificación o cómo se puede hacer esta clasificación por primera infancia, infancia y adolescencia. Entonces, efectivamente, como les contaba, vamos teniendo cada uno de los rubros y vamos asignando por ese curso de vida
el recurso adecuado. Si quieres, eso pasa a la siguiente en el análisis poblacional. Y aquí lo que les voy a mostrar es que tuvimos en cuenta, por ejemplo, que en algunos casos descargamos la información del DANE y encontramos que la distribución en este municipio en particular, esto fue lo que nos dio, entre primera infancia, infancia y adolescencia tenía una proporción entre el 33 y 34%. Entonces, esa para aquellos programas que le aplicaban a los tres de manera indistinta, aplicamos esta proporción, pero para los programas que únicamente eran competencia de infancia y adolescencia, aplicamos una proporción diferente que fue del 49 y el 51%. Entonces, eso nos permitió, si quieres devuélvete al ciclo de vida, ir haciendo una asignación presupuestal relativamente adecuada de acuerdo, digamos, a la información que íbamos teniendo y al análisis de cada uno de los rubros que nos íbamos encontrando en esta información que nos arrojó WIPO. Si quieres, pasa a la categoría de gasto. Entonces, acá lo que hicimos al final del curso de vida fue validar que la sumatoria de cada una de las obligaciones efectivamente nos diera el resultado total de la obligación. Posteriormente, como les mencioné inicialmente, abrimos una columna izquierda en categoría de gasto y lo que hicimos fue empezar a analizar rubro por rubro e inversión por inversión. Por ejemplo, tenemos aquí algo que es más directo, entonces yo tengo el servicio de apoyo al proceso de formación artística y cultural y entonces se lo puedo asociar directamente a la categoría de gasto número 7, que es deporte, recreación, cultura, etcétera. Pero si tú bajas un poquitito, Mónica, y miramos este servicio de apoyo para la organización y participación del sector de cultura, lo que descubrimos en el municipio de La Niña es que ese apoyo para organización y participación en cultura estuvo enfocado en un proyecto de inversión que realizamos para fortalecer los temas de identidad y diversidad. Entonces aquí la categoría de gasto me cambia y es la número 4. Por supuesto, seguimos asignando, si quieres vas bajando poco a poco, Mónica, para que vayamos mirando los diferentes posibilidades de asignación de estas categorías. Tenemos una categoría bastante gruesa, como en casi todos los territorios en el tema de educación, pero también, por ejemplo, en unos documentos de investigación que si bien están en el sector de educación, lo pudimos asociar a gobierno y capacidades porque realmente lo que estábamos era fortaleciendo unos lineamientos que nos permitían entender o hacer otra serie de cosas en materia de gobierno. También tuvimos otras categorías de gastos, si quieres vamos bajando, Mónica, en temas de salud, como les había mencionado, y también volvimos a tener algunas cosas, por ejemplo, en este que aparece acá de sexualidad autónoma, porque unos ingresos corrientes de libre destinación los invertimos, en el caso de este municipio, los invertimos para un programa de fortalecimiento en prevención de matrimonios tempranos. Entonces aquí tuvimos un recurso que invertimos en sexualidad autónoma y responsable. También en el Sistema General de Participaciones, si ven un poquito más abajo, un recurso que nos quedó libre lo utilizamos para fortalecer procesos de participación de los chicos en su ámbito escolar y fortalecer sus competencias en ciudadanía, entonces hicimos esta clasificación del gasto. Sin embargo, el municipio, una vez haga su presentación, puede con los otros secretarios de las diferentes áreas hacer un análisis preciso y juicioso, digamos, de esta clasificación y revisar si efectivamente responde a aquellas cosas que se invirtieron en el territorio para ajustar o ratificar la clasificación que aquí hemos presentado. Si quieres, pásala a la siguiente cuadrito, Mónica, gracias, en el análisis. Entonces ya tenemos nuestro cuadro completo y lo que hicimos aquí, bájalo un poquito, fue empezar a hacer unas dinámicas donde ya tenemos cuánto nos dio por categoría de gasto, por primera infancia, por infancia y por adolescencia. Entonces ya tenemos que este municipio que invirtió 3.734.000 pesos en niñez
invirtió 591.000 pesos en primera infancia, 1.811.000 en infancia y 1.330.000 en adolescencia. Esto ya nos permite a nosotros en cada una de estas categorías remitirnos al informe de gestión. Y acá, si quieres, Mónica, volvamos a la presentación en PowerPoint para mostrarles la estructura del informe y entonces cómo vamos a vaciar esta información en la estructura del informe. Listo. Estoy viendo la ficha del eje. Listo. Acá tenemos la estructura del informe. Está un poco pequeña, pero si ustedes recuerdan en los lineamientos, el informe está por curso de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, unos transversales y viene desagregado por sector o categoría de gasto. Entonces, lo que yo hago es tomar los datos de primera infancia en salud y los voy colocando aquí, los datos de primera infancia de mi inversión en nutrición, los datos de primera infancia en educación y formación integral, y así voy poniendo primero la información en cada uno de los capítulos que corresponda. Voy copiando mis cuadritos con los datos. Y acá ya viene la parte interesante del informe, y es ese análisis de información y esa narrativa que yo le voy a contar a mi ciudadanía respecto a qué hice en materia de rendición pública, para la rendición pública de cuentas, pero qué hice en materia de niñez. Entonces yo voy a decir, por ejemplo, que para primera infancia, infancia y adolescencia, en primera infancia yo invertí unos recursos en el tema de salud, que estos recursos fueron, voy a decir algo, 1.300.000 pesos en salud, eso fue lo que obligué, que estos recursos que obligué estaban destinados a la prevención de la mortalidad infantil por factores asociados a enfermedades prevenibles y que efectivamente logramos que estos recursos se ejecutaran en un porcentaje superior al 90%. Recuerden que aquí los logros son unos logros de índole presupuestal. Después, si ustedes revisan el lineamiento nos va a preguntar qué dificultades tuvimos en la ejecución de estos recursos. En muchos casos nos va a ocurrir que con la pandemia del COVID-19 nos vimos en la obligación de reasignar algunos recursos que nos permitieran atender diferentes situaciones en el marco de la pandemia. Eso, por ejemplo, es una explicación de una dificultad y de unas acciones que realizamos para solventar esa dificultad. ¿Qué recomendaciones le podríamos hacer a la nueva administración en relación con esos recursos de salud? Por ejemplo, si revisamos fuentes, podríamos encontrar que únicamente estamos trabajando proyectos de salud a través de los recursos del Sistema General de Participaciones y quizás podríamos ampliar esa gestión de recursos acudiendo a la presentación de un proyecto en el Sistema General de Regalías, si es así y si es pertinente, o que podríamos acudir a recursos de cooperación internacional, o que tenemos la posibilidad de gestionar recursos de crédito externo, etcétera. Esa también podría ser una recomendación en materia presupuestal. O no, no llegamos a una ejecución del 85%, entonces habría una serie de recomendaciones en relación con el 15% restante en ese proceso de ejecución. Si quieres, Mónica, pásala y hacemos aquí como un análisis chiquito de las preguntas orientadoras. Ya una vez yo tengo distribuidos esos recursos en los diferentes capítulos, entonces vengo y respondo estas preguntas orientadoras como les estaba planteando. Entonces tengo unos logros. ¿Cuál fue la principal fuente de recursos para la niñez en su territorio? Entonces, en este caso que estábamos mirando del municipio de La Niña, el principal logro o la principal fuente de recursos en niñez, si ustedes se dieron cuenta, era recursos propios. Fue un territorio que hizo un gran esfuerzo en materia de recaudo para invertir en la niñez. Y eso es un logro interesante para contar. ¿Cuál es el programa que concentra la mayor inversión para la niñez respecto a las categorías de gasto en su territorio? Entonces acá
podríamos mirar en este ejemplo y quizás el programa que más o la categoría de gasto que más ejecutó recursos fue educación. ¿Cuál es el sector que más invierte en la niñez en su territorio? En el ejemplo que realicé con el municipio de La Niña, el sector que más estaba invirtiendo en niñez era el sector de inclusión social y reconciliación, aunque si ustedes se dan cuenta el programa o la categoría de gasto que fue la más en la que más invirtió fue en educación. Entonces, por eso siempre tener en cuenta que sector y programa son diferentes. ¿Cuáles eran esas principales dificultades? Entonces, ya les había dado el ejemplo de la pandemia, pero tenemos otro tipo de dificultades, que no logramos ejecutar todo el recurso por diferentes circunstancias, que el recurso no llegó a tiempo, que tuvimos que hacer una movilización de recursos porque tuvimos algún tipo de emergencia climática, etcétera. Esas dificultades vale la pena plasmarlas porque también le permiten al territorio empezar a tomar unas medidas o incluirlos en su plan de mejoramiento, la mitigación de esas posibles dificultades que se puedan presentar. ¿Cuáles son esas brechas entre la necesidad de atención para niños, niños y adolescentes versus el recurso disponible? Entonces nos puede ocurrir que dentro de las categorías de gasto hayamos descubierto que no invertimos en alguna de ellas. Por ejemplo, que no destinamos recursos suficientes para el tema de participación de niños, niñas y adolescentes. Entonces acá quizás vamos a tener una brecha en la atención y eso nos obliga a reflexionar si es necesario que empecemos a formular proyectos de inversión y a gestionar recursos que nos permitan fortalecer los procesos de participación de la niñez en nuestro territorio. ¿Cómo se superaron esas dificultades? Bueno, aquí ya les había dado un ejemplo. Cuando yo reoriento el gasto por diferentes razones, no sé, tengo una emergencia de tipo invernal y necesito reorientar el gasto para atender la emergencia, entonces, bueno, aquí hay una acción que me permitió superar esas dificultades, una acción de tipo presupuestal, o gestioné recursos de otras fuentes, esa es una acción que me permite superar una dificultad. Temas que quedan pendientes, entonces aquí todas las recomendaciones que ustedes puedan hacer a las próximas administraciones y que ustedes mismos dentro de su propio ejercicio de reflexión puedan atender y gestionar son pertinentes. Revisen muy bien los instrumentos de planificación, revisen muy bien que su marco de gasto de mediano plazo incluya temas que sean pertinentes en niñez que quizás en otro momento no hayan tenido en cuenta, por ejemplo, el tema de niñez migrante, o por ejemplo que en su plan bianual del Sistema General de Regalías queden incluidos los temas de niñez que son de su interés. Ese tipo de temas pendientes hemos logrado identificar en algunos territorios que hace falta mayor gestión en ese sentido y entonces aquí valdría la pena dejarle esa recomendación a las nuevas administraciones o una recomendación adicional de ciertas temáticas que no hayamos tenido en cuenta en nuestro plan territorial de desarrollo y que consideramos que es importante que quede plasmado de manera explícita en nuestro plan de desarrollo que viene y que a su vez le queden recursos asignados en los diferentes instrumentos de planificación. Eso era como el ejemplo en general que tendría para contarles. La idea es que el informe arranque con una primera parte introductoria donde ustedes puedan contar la situación general de gasto público en niñez al territorio de manera agregada y a partir de allí ya vayan desagregando los capítulos por curso de vida y por categoría del gasto. Recordarles que estamos atentos a todas las inquietudes que a ustedes les surjan en el desarrollo de este ejercicio y responderles las preguntas que aquí surjan. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, agradecemos mucho a la doctora Natalie de la Consultora Nacional de UNICEF por este importante y valioso ejercicio que acaba de exponernos. Aprovecho también la oportunidad para comentarles que ya nos acompaña en el día de hoy en nuestro cuarto webinar del proceso de rendición de cuentas territorial sobre los derechos de la infancia más de 1.570 personas, lo cual pues nos llena de mucha ilusión y satisfacción. A continuación, como les avisamos hace unos minutos, vamos a dar lectura y respuesta a algunas inquietudes que nos han llegado al chat de este webinar relacionadas al ejercicio del análisis del gasto público en primera infancia, infancia y adolescencia.
Entonces, la primera pregunta que nos llega viene de la gobernación del departamento de Guaviare, donde nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué significa el sector de no aplica en los cálculos del Excel de Cuipo que se descarga del SWIN? Entonces, le damos la palabra a la doctora Mónica Mayorga para responder esta primera inquietud que, como les digo, nos llega de la gobernación del Guaviare. Adelante, doctora Mónica. Gracias, Juan. Bueno, ¿qué tenemos para decirles a la gobernación de Guaviare? Es que, como les contaba ahorita, la información que estamos tomando para este análisis se hizo teniendo en cuenta la fuente Cuipo que ustedes reportaron. Cuando ustedes van a ingresar la información al Cuipo, a este catálogo, ustedes tienen la discrecionalidad, ustedes tienen el manejo, como digamos la voluntad, o bueno, la voluntad no, digamos que ustedes tienen la posibilidad de diligenciar cada campo. Es decir, que si hay un campo que se les queda en blanco, al final va a salir como no aplica. Estos no aplica que salen en fuente Cuipo es porque en ese momento, cuando diligenciaron la información, quedó el campo en blanco o pusieron no aplica. Entonces, por eso le sale así esa información. Entendemos que el Cuipo que lo administra la contaduría, pues es una herramienta nueva para todos, inclusive nosotros también nos estamos familiarizando y por eso nos tomó más de un año como hacer el análisis de esta información. Por eso entendemos que hay campos que todavía estén en blanco. Entonces, lo ideal es que, pues digamos, a futuro, pues ya no esté para poder hacer ese análisis. Perfecto, muchas gracias, doctora Mónica. Vamos a la segunda pregunta que hemos escogido. Nos llega de la gobernación en el departamento de Antioquia. Su inquietud va dirigida en este sentido. En Cuipo, cuando se realiza la búsqueda de las fuentes de recursos, aparece un listado de varias fuentes provenientes del Sistema General de Participaciones, SGP. Es posible sumar las fuentes SGP para presentar una gráfica que contenga todos los gastos del SGP, ingresos corrientes de libre destinación y otras transferencias. Y en la parte descriptiva nos preguntan si se puede mencionar el porcentaje que corresponde a gastos del SGP en educación y en salud. Adelante, doctora Mónica. Listo. Gracias, Juan. Entonces, ¿qué sucede? Que una de las ventajas del Cuipo es que la información viene más desagregada, es decir, que ustedes pueden poner si es SGP Educación, SGP Salud, SGP, bueno, todas las categorías del SGP. Para el análisis, como nos explicaba Natalie, para este análisis, agregarlo no tendría ningún sentido porque precisamente el análisis pretende que lo desagreguemos. Es decir, que el hecho de que esté SGP Salud, pues me facilita que yo pueda categorizar por sector ese gasto. Si ustedes lo suman todo como el Sistema General de Participaciones, como SGP, pues después van a tener que desagregarlo otra vez por el sector al que le corresponde. Entonces, por eso consideramos que es una herramienta esté desagregado para que ustedes tomen el sector y luego el curso de vida. Es más fácil que lo tomen así desagregado SGP para cada una de sus categorías. Perfecto, muchas gracias, doctora Mónica. La tercera pregunta que ponemos aquí en conocimiento de todos viene de Cali, del departamento del Valle del Cauca. Nos dicen, en los informes trimestrales de Cuipo se hace seguimiento a las categorías de gasto que nos indican desde la Contaduría Nacional. Estas categorías varían de un trimestre a otro en el catálogo. Al final de la vigencia, Contaduría nos orienta respecto a cuáles categorías aplican para el reporte a cierre de vigencia. Entonces su inquietud dice, ¿podría esto generar dificultades en la consulta de la información dispuesta en el SWIN y en el análisis? Porque no sabría con exactitud cuáles categorías aplican para el reporte del gasto público, especialmente en niñez. Adelante, doctora Mónica. Listo, Juan. Lo que podemos contarles acá es que como conocemos que para cada trimestre o cada periodo de corte que hay que hacer el reporte pueden variar estas categorías, nosotros precisamente tomamos el acumulado de la vigencia, es decir, tomamos el último reporte aprobado y acumulado para todo el año donde están todas las categorías reportadas y están todos los rubros, es decir, que no habría ningún inconveniente en este punto porque ustedes ya están tomando el agregado del año y están todas las categorías. Entonces, lo ideal es que tomen, importantísimo es que tomen el que está en SWIN,
la información que les mostramos al inicio en la página web, porque ahí ya están todas las categorías agregadas para todo el año. Entonces, así ya no se verían afectados por estos cambios que hay en cada corte. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. La cuarta pregunta que nos llega acá, que escogemos, es de la gobernación precisamente del departamento del Valle del Cauca. Nos preguntan, de acuerdo con los lineamientos, debemos analizar la información para el periodo de gobierno actual. No obstante, la información dispuesta en SWIN nos permite acceder a la información FUT para la vigencia 2020 y CUIPO para la vigencia 2021. Esto estará reflejado en el 2022 en el SWIN. Y la segunda inquietud es, para el 2023 se podría presentar en avance hasta la fecha. ¿Cuál es la recomendación teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la publicación del informe? Listo, Juan. Entonces, acá, ¿qué les podemos contar? Nosotros escribimos, digamos, nosotros diseñamos estos lineamientos con el fin de que ustedes tuvieran como un camino que recorrer y cómo poder reportar su documento. Pero entendemos como que cada territorio tiene discrecionalidad para responder su informe con la información, con la última información disponible que tengan, y eso es súper importante porque hay entidades territoriales que han hecho este ejercicio de analizar cada periodo con la información que tenían disponible en ese momento, como escuchamos en esta pregunta, que tienen Food y que tienen Quipo. Nosotros que les sugerimos que tomen la última información. La información Quipo 2022, ustedes ya la ingresaron al sistema, ya Contaduría la tiene, pero nosotros todavía no tenemos acceso a esa información para poder procesarla. Por eso no hemos podido calcular 2022. Por eso nuestra sugerencia es, si ya la tienen, y ustedes pueden mirar de acá, que ustedes ya vieron, aquí en Quipo están viendo 2021, ya vieron qué categoría nosotros tomamos, ya Natalie les contó cómo pueden hacer esa proyección por población. Si ustedes tienen el reporte Quipo 2022, pueden seleccionar las mismas categorías y hacer el análisis. Nosotros les sugerimos que hagan solo 2021, que es la disponible oficial para todo el mundo. ¿Qué pasa con Food 2020? Que no es comparable con Quipo. Cuando ustedes están diligenciando Food, cuando estaban diligenciando Food y ahora que diligencian Quipo, si ustedes se dan cuenta, la información no es comparable. ¿Por qué? Porque en Quipo está asociada a productos, a proyectos de inversión, a unas fuentes más desagregadas. Es decir, que si yo tomo la información que diligencié para 2021 en Quipo, no la puedo comparar directamente con lo que diligencié en Food. En Food, la manera de diligenciamiento era súper diferente. De hecho, si ustedes comparan el total de inversión que les da 2020 por Food con la información 2021 Quipo, puede que les dé unos saltos en el cambio de inversión súper importantes que no se deban a la gestión del territorio o de la entidad territorial, sino que son saltos propios de la metodología, y esto puede no favorecer su gestión. Diciéndolo así directamente. Entendemos que es un cambio en la metodología, por eso recomendamos no hacer las comparaciones. Si ustedes tienen muy claro cuál es la diferencia en la metodología y tienen muy claro que el Quipo y Food son fuentes diferentes y comparar el un año con el otro no es adecuado, pues ustedes pueden ponerlo en el análisis explicándolo en la manera que consideren. Pero nuestra sugerencia es tomen la última fuente disponible oficial, que es Quipo 2021, que es la que está disponible en SWIN. Desde luego ustedes pueden adelantar sus análisis o hacer un plus con los análisis que puedan. Listo, muchas gracias, doctora Mónica. Vamos a escoger una quinta y última pregunta. Viene presidente de la Gobernación del Tolima. Nos hacen una pregunta. En el visor del FUT del SWIN se presentan las fuentes de financiación y los sectores. Al revisar la información del visor, se ve que la fuente regalías está incorporada. No obstante, el lineamiento menciona que esta fuente no forma parte del cálculo de gasto público en niñez. ¿Podría aclararnos esta situación? Seguidamente también nos dicen, ¿podrían por favor aclarar cómo se reporta el gasto en niñez y adolescencia realizado con recursos provenientes del Sistema General de Regalías para la vigencia 2021, que es la información dispuesta con metodología Quipo? Y finalmente nos dicen cómo se cruzan las categorías de gasto Food
con las de Cuipo. ¿Es posible compararlas? Entonces son estas 3 inquietudes, doctora Mónica, si nos puedes ayudar. Claro, bueno, entonces, ¿qué podemos decirle a Tolima? Efectivamente, y enlazando con la pregunta, con la respuesta anterior, no son comparables. Como identifica Tolima, entonces, Cuipo y Food tienen categorías diferentes, son información diferente, no se pueden homologar en este momento. Por eso nuestra recomendación es nuevamente analizar solamente Cuipo 2021, vigencia 2021. Esto les va a permitir poder hacer el análisis por curso de vida y análisis por sector, como nos mostraba Natalie. Es más fácil tomar Cuipo 2021. Las categorías no son iguales entre Food y Cuipo. ¿Y qué pasa con regalías? En Food, esta información sí estaba incluida, la información de regalías. Para Cuipo no está incluida la información de regalías porque la contaduría tiene un sistema aparte que es el sistema general de regalías en donde ustedes están reportando lo que proyectan, lo que ejecutan y lo que comprometen desde la fuente regalías. Nuestra sugerencia, y también la encuentran en los lineamientos, es que la inversión que hacen algunos territorios desde fuente regalías es supremamente importante. Entonces, les aconsejamos que lo incluyan como un plus al análisis que hizo Natalie, que les mostró Natalie. Puede ser un plus muy importante tomar y tener en cuenta también la información de regalías. ¿Cómo pueden hacerlo? Descargándolo directamente desde la página del chip de la contaduría. Ahí hay una parte especial para el reporte del Sistema General de Regalías. Descargan el correspondiente a la entidad territorial y con esa información oficial y con esta explicación que hizo Natalie de poder diferenciar por curso de vida y diferenciar por sector, clasificándolo de esta manera como está el trazador, ustedes ya podrían entonces usar la información de regalías. Súper importante que sea de la fuente oficial, que es el catálogo del Sistema General de Regalías que está en el chip de la contaduría. Listo, doctora Mónica, pues muchas gracias por todas las aclaraciones a estos primeros interrogantes que ponemos aquí sobre la mesa para todos ustedes. Recuerden que todas las inquietudes que nos lleguen a través del chat de este mismo webinar van a ser respondidas en los próximos días a través del swing del ICBF. Y en un documento podrán ver todas las preguntas y respuestas que nos han hecho llegar. Entonces, ahora a Querido continuación Juan, vamos. quería hacerte una sugerencia. Bueno, veo que si si tenemos tiempo, nosotros estábamos leyendo aquí unas preguntas que nos llegaron y que podemos darle respuesta rápidamente, pero para reiterar tu mensaje, efectivamente, todas las preguntas que han llegado, más de 227 comentarios, vamos a darles respuesta en un documento oficial. Quisiera responder algunas que considero que podemos retarle respuesta de una vez, si estás de acuerdo, y me das unos minuticos. Perfecto, adelante, doctora Mónica. Listo. Entonces, una de esas preguntas tiene que ver con que, por ejemplo, Duitama, Tunja y algunas otras entidades territoriales nos dicen que la información que nosotros publicamos en Swing sobre Cuipo no coincide con el reporte oficial que ellos hicieron en la plataforma de contaduría. Esta es una observación súper importante para nosotros porque, como les decía, nosotros ya hicimos el análisis de la información de gasto y lo ideal es que esté la información que pues entre todos consideramos que es para niñez. Cuando esto suceda, es decir, que ustedes ven que la información que nosotros pusimos ahí del Cuipo no es la que ustedes reportaron y tienen el reporte de Cuipo donde dicen qué fue lo que ustedes reportaron realmente, no lo hagan saber a través de su enlace territorial para nosotros poder hacer los ajustes necesarios. ¿Cómo se hace este ajuste? Ustedes, cómo se comunican con su enlace territorial del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y le muestran, miren, este es nuestro reporte de Cuipo, acá aparece, esto fue lo que reportamos y cuando uno entra a Swing, esta es la cifra que me sale. Entonces, yo reporté más o menos, bueno, en fin. Y así nosotros podemos afinar las cifras que están en la página. Esto es súper importante que nos lo hagan saber directamente con el reporte que tienen ustedes, Cuipo. Así nosotros podemos hacer la modificación o la explicación necesaria. Hay otra pregunta que también quisiera responder rápidamente, ya para darle paso a nuestro compañero Pedro. Entonces, lo que queremos es saber, por ejemplo,
si, perdónenme un segundito, acá la tengo, si tenemos un listado de las fuentes MGA que se tomaron para hacer este análisis del gasto público en niñez. Esto es súper importante y nosotros desde luego en un futuro podríamos compartírselas porque esto es súper importante para la planeación de los municipios y departamentos. Esta es una herramienta que queremos compartirles para la planeación de las entidades territoriales FUTU que vienen, digamos, en su proyección de planeación, para que puedan tenerla a la mano ya mirando cómo van a ser la proyección en el futuro. Y una tercera, última pregunta que quisiera leer también. En el webinar no me permite saber quién fue el que la escribió, qué gobernación o qué. Los reportes FUDIQUIPO que proveen SWIN no cuentan con el total de variables que son necesarias para dar respuesta a la batería de preguntas que el lineamiento indica que se deben responder sobre este tema. Ejemplo, el gasto público por momento, ciclo vital, ¿qué se hace en este caso? Es decir, en SWIN, en FUT y en QUIP ustedes no diligenciaron la información por curso de vida ni por sector, así como lo explicó Natalie. Entonces, lo ideal es que puedan hacer ese ejercicio tal cual, ese paso a paso de que ella indicó para que puedan desagregar esta información. Por esto nuevamente es importante que en este análisis estén los delegados de la Secretaría de Hacienda y los delegados de la Secretaría de Planeación, porque son ellos quienes saben cómo pueden hacer estas asignaciones del gasto. Entonces, por mi parte, Juan, ya tenemos como las principales preguntas resueltas, reiterar que todas van a ser resueltas a través de una comunicación. Bueno, pues muchas gracias, doctora Mónica. Nos alegra mucho recibir tantas inquietudes y preguntas. Como la doctora Mónica les dice, estas todas van a ser respondidas en los próximos días a través del SWIN del ICBF. Entonces los invitamos a que visiten esto para poder tener las respuestas a sus dudas. Para seguir con nuestro webinar, a continuación damos ahora la palabra al doctor Pedro Baracaldo, oficial de Inclusión Social de UNICEF, quien se encargará de darnos una introducción al trazador presupuestal de primera infancia, infancia y adolescencia en el presupuesto de inversión y también la relación que está ahí con los procesos de rendición pública de cuentas. Entonces, adelante, doctor Baracaldo, y bienvenido. El doctor Baracaldo nos oye bien. Ok. Sí, hola, buenos días a todos. Todavía no tardes, buenos días. Listo, creo que la idea, ahorita en estos minutos que siguen, es contarles un poco lo que sigue, lo que hemos trabajado en el marco de la mesa de gasto público en niñez, complementario en paralelo a todo el proceso de rendición pública de cuentas. Pero pues esto específicamente es un proceso que ha liderado técnicamente el DNP, y es el trazador presupuestal de niñez y adolescencia, que creo que pues, varios de ustedes ya conocen. Entonces, si bien con todo lo que explicaron ahorita Natalie y Mónica, están, creo que yo, es muy claros los lineamientos de cómo la información sobre la inversión que se ha hecho desde los territorios se va a analizar y se va a entender al cierre de estos gobiernos locales. En paralelo, desde hace unos 2 años más o menos, se ha venido trabajando en una apuesta técnica para tener un instrumento que sea un poco más permanente. Como ustedes saben, pues las metodologías de gasto, de análisis de gasto público en niñez dentro de rendición pública de cuentas han cambiado, han mejorado cada vez, desde un primer aprendizaje en 2012, al final 2015, con el cierre de esos gobiernos. Se hacía inicialmente con información del FUT, ahora como lo explicaron, con la novedad del QUIPO, pero pues lo que no se quiere es que cada 4 años vaya cambiando toda esa metodología, el marco conceptual, qué es y qué no es inversión en niñez, y la forma como se está trabajando entre todos para tener un instrumento y unos mecanismos que sean permanentes y unificados para entender de igual manera cómo se invierte desde la nación, desde una gobernación y desde una alcaldía en función de los niños, son los trazadores presupuestales. No estoy viendo la presentación, no sé. Y me ayudan ahí exacto, con la presentación, pero exponiendo ahí los slides, porque creo que estamos viendo, pero no está en modo presentación. Pero entonces, continúo. La idea, eso ahí está, gracias.
La intención de estos trazadores presupuestales, digamos, no es una novedad, no es algo pues, que se esté trascendiendo aquí como algo innovador, pero sí específicamente el de niñez y adolescencia. Entonces, los trazadores presupuestales, de pronto, como muchos ya han escuchado, es un instrumento que existe y que se ha empezado a implementar, ya bueno, no, se ha implementado ya por unos 10 años, más o menos, pero solamente desde el Departamento Nacional de Planeación para hacer seguimiento a las inversiones del presupuesto general de la Nación. Y es un instrumento que está derivado del Sistema Único de Información de Finanzas Públicas, proyectos de inversión, el SWIFT, y ha tenido varios desarrollos temáticos. Entonces, han habido trazadores ligados a víctimas, a superación de pobreza, ahora hay uno de género, y desde el 2021 se creó un trazador presupuestal para niñez y adolescencia, que ya ha sido lanzado oficialmente y ya ha sido implementado para todas las entidades de nivel nacional. Ahora lo que sigue, que ha sido un pilotaje o pues una transición poco a poco, es que ese mismo instrumento, tanto el SWIFT territorial como el trazador, pues pueda ser utilizado por parte de entidades territoriales. Entonces también el SWIFT, que ha sido una plataforma muy tradicional con la cual el gobierno trata de dar orden y hacer seguimiento a todas las asignaciones presupuestales, al uso, al compromiso, y es la herramienta base del seguimiento del presupuesto de inversión que administra el DNP. Como ustedes saben, también ya hay una novedad, y es que esa misma plataforma, con esa misma estructura lógica estructural de los proyectos, está transitando a versión territorial. Todavía no es mandatorio, se está haciendo un tránsito paulatino, pero si toda la plataforma SWIFT y toda la estructuración de proyectos, bajo la misma lógica, va pasando a territorio, el mismo acápite del trazador presupuestal de niñez, pues también lo ha podido hacer. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, la idea de este trazador presupuestal en niñez es que en algún momento, esperamos más o menos que pueda ser el próximo año, podamos hacer una transición desde la mesa de gasto para unificar toda la información que se viene recogiendo de fuente nacional, digamos, con unas metodologías paralelas, sumado a toda esta información que les contó y les mostró Mónica y Natalie de cómo verificar y analizar para cada ente territorial todo lo que está colgado en el SWIN. La intención es que más o menos el próximo año haya un empalme en esas series y la información siga exactamente igual, o sea, con el mismo grado de profundidad, pero ya no calculada directamente como se hacía antes con FUT, ahora con WIPO, sino que eso se pueda retomar de los proyectos de inversión que cada entidad territorial diseña y pues deja montados en el SWIFT. Digamos que la transición técnica y la coherencia de esos datos es algo que, independiente del tema de niñez y adolescencia o cualquier otra agenda poblacional, el Ministerio de Hacienda y el DNP ya vienen trabajando en ello, tratando de encontrar unos puntos en común en el lenguaje de la planeación de los gobiernos territoriales y el gobierno nacional, que es más o menos el catálogo de productos de inversión. Entonces, mientras se hace esa transición general y todos empezamos a hablar del mismo lenguaje y una misma forma de programar, independiente si es inversión regional, local o nacional, ya se ha podido empezar a hacer algunos avances con los trazadores, a manera muy de ejercicios preliminares. Entonces, el trazador presupuestal de niñez, lo que ya empezó y fue lanzado en 2021, ya ha tenido por ahora un reporte de 59 entidades territoriales para 2021 y de 57 en 2021 y 79 en 2022. La ambición es que poco a poco, en la medida que todas las entidades territoriales van migrando 100% al SWIFT territorial, asimismo, pues van aplicando el trazador territorial de niñez y adolescencia. Ahora, la génesis y la razón de ser de ese trazador presupuestal es casi que la misma de todo lo que nos ha traído aquí a este momento para hablar sobre cómo, cuánto y cómo de qué forma se ha invertido a favor de la niñez y la adolescencia en el marco de rendición pública de cuentas, y ahora con el trazador pues será un proceso permanente, ya no cada 4 años, sino un ejercicio que se podría hacer casi que al cierre de cada vigencia, pero la razón de ser y la motivación pues viene del mismo lugar, de dar cumplimiento a la observación general número 19, Comité de Derechos del Niño,
la versión, digamos, aterrizada para Colombia de muchos de los que dice esa observación, que es la Directiva 32 de la Procuraduría General de la Nación, y asimismo, pues, lo que está dispuesto en el artículo 203 del Código de Infancia, el artículo 25 de la Ley 1804/2016, y los parágrafos 2, los artículos 24, 42 del decreto 1336. Ahora, la metodología detrás de ese trazador es totalmente compatible y se ha alineado con la metodología de análisis de inversiones directas o indirectas que reflejan todo lo que les explicó ahorita Mónica y Natalie. O sea, esto ha sido un ejercicio de unos 4 o 5 años, construir esas metodologías, llegar a esos acuerdos conceptuales que se va a entender por inversión directa o indirecta y tratar de explicarles a todos los que tienen alguna responsabilidad en este proceso, desde la planeación hasta la ejecución, cuál va a ser ese entendimiento de que es inversión directa o indirecta. Y más allá de ese entendimiento inicial y llegar con algunos acuerdos, la idea también es que toda esta información sirva para un proceso de mejora continua a lo largo del ciclo de planeación, el ciclo de la política pública y el ciclo más específico de la planeación presupuestal. Doctor Pasamos a Pedro, la qué pena. siguiente. Nos comentan algunos asistentes que escuchan un poco lejos el audio. Te recomendamos ver si puede hablar un poquito más fuerte o acercar el Sí, micrófono. Muchas gracias. listo. Y qué pena. Hago un poquito más fuerte porque estoy sin micrófono. Entonces lo hago más fuerte. Entonces, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, también todo este proceso del trazador presupuestal, así como todo el análisis por rendición pública de cuentas con información directa de FUT y de CUIPO, pues se han alineado con todo el marco de garantía de derechos de la niñez, con todo lo dispuesto por la convención. Sirve también para después hacer algunos análisis en función del logro de los ODS. Sabemos que el tema de niñez está disperso, está transversal en todos los ODS. No hay una meta, no hay un objetivo de desarrollo sostenible solo de niñez. Esto está disperso, así como estamos hablando por sectores. En ODS pues, se puede identificar y hemos hecho ya algunos ejercicios para ver gasto público en niñez, pero organizado según cumplimiento o por lo menos avance en logros de ODS. Y como les decía al final, pues todo esto son unos ejercicios que sirven bastante para la mejora continua en términos de ciclo de la inversión pública, en términos de ciclo de las políticas públicas, nacional o territorial. Creo que podemos pasar al siguiente, por favor. Ahora, la alineación en política pública también se ha cuidado bastante. La intención de este ejercicio del trazador presupuestal, que después ustedes pueden ver en los documentos técnicos que ha desarrollado el DNP con mucho más detalle, busca que la información no solamente se pueda ver por curso de vida, vamos por las categorías, como les había dicho Natalie, primera infancia, infancia y adolescencia, no solamente por sectores, sino por unas categorías de gasto que están alineadas con las realizaciones de la política de infancia y adolescencia, que ya conocemos desde hace mucho, y la política de infancia y adolescencia, que aunque nació formalmente en 2018, pues todavía podemos decir que es nueva. O sea, todavía estamos en un proceso de socialización y de implementación. Pero desde la metodología del trazador se puede identificar la alineación con cada una de las realizaciones. Y asimismo, después ver cómo un mismo sector o un mismo proyecto de inversión le apunta a 3, a 2, a un set amplio de realizaciones de familia o infancia y adolescencia, y digamos que eso también ya está tipificado y ya ha sido aprobado. Entonces nos da esa gran facilidad para hacer una lectura pasando de las cifras a los resultados en función de política pública. Si quieren pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, la utilidad de este trazador, digamos, la principal utilidad es poder darle un proceso de seguimiento continuo, una misma metodología, que sea armónica y que tenga el mismo lenguaje para todos los niveles de gobierno. Es decir, la ambición de poder pasar de este trazador presupuestal dentro del SWIFT para PGN a trazador presupuestal con la misma estructura, pero dentro del SWIFT territorial, es que por ahí en un año, año y medio, podamos tener una lectura automática agregada para ya no decir cuánto está invirtiendo una alcaldía, una gobernación o el gobierno nacional, sino decir cuánto estamos invirtiendo como país, por ejemplo, para una realización, o cuánto estamos invirtiendo a favor de los adolescentes, pero teniendo una única metodología unificada
podemos fortalecer esos mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, de planeación conjunta, y pues se hace, digamos, una visibilidad mucho más eficaz de qué es lo que estamos haciendo entre todos a favor de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Por ahora hemos tenido muchos años de un discurso paralelo, o por lo menos de unos ejercicios técnicos, hablando de gasto público territorial, gasto público nacional, pero pues hay unos asuntos muy delicados que creo que todos conocemos, de una doble contabilidad, por ejemplo, transferencias territoriales, por un lado, por el lado del gobierno nacional, sale como presupuesto de funcionamiento, pero cuando entra a las cuentas de los gobiernos territoriales, entra dentro del presupuesto de inversión. Entonces no se pueden hacer esas dobles sumas. La intención del trazador presupuestal, ya en el SWIFT nacional y en el territorial, es poder tener una forma única de llegar a ese consenso, que las cuentas coincidan ya no para hablar de territorio y nación, sino en cuánta plata se está invirtiendo entre todos como país, más la tranquilidad de tener un proceso sostenible y unificado. Es decir, ya no hay que actualizarlo cada 4 años en lo metodológico. Y lo otro, que ya ligado a la rendición pública de cuentas, ya no tendríamos que esperar a todo el esfuerzo de análisis que estamos haciendo entre todos y que ustedes van a desarrollar en lo que queda del año, que sucede cada 4 años con una mirada de cierre de gobierno, sino que teniendo la información que ustedes mismos cargan en la planeación de los proyectos cada año, al cierre de cada vigencia, se podrá tener un análisis anualizado para tomar decisiones inmediatas, no decisiones cada 4 años, y pues eso nos da muchísimo más fluidez al proceso de rendición pública de cuentas, al menos en esta capítulo de gasto público en niñez. Siguiente, por favor. Ahora, los criterios de clasificación de gastos según este trazador, como les decía, están alineados con las políticas públicas. Hace un análisis específico según la cadena de valor diseñada para pues, dispuesta para cada proyecto de inversión, y también pues, permite hacer unos análisis, bien sea por sector o por proyecto de inversión en su totalidad, si tiene una destinación específica o si tiene una destinación parcial, pues también hay algunos criterios de ponderación. Sabemos que más allá de la buena voluntad y el logro de tratar de exponer cuánto y cómo se está invirtiendo en niñez, pues no todo es fácil de resolver a la luz del tecnicismo de cada sector y de cada tipo de proyecto. Hay algunos donde claramente van a tener una inversión más general, tipo vacunación, y dentro de esos proyectos, pues hay una sección y hay una parte donde se puede definir en términos de productos y de acciones lo destinado específicamente para niñas, pero no todo el marco global del proyecto. Pues también hay algunos criterios de clasificación que son por ponderadores generales, específicos, y otros, pues, que dan la puerta abierta para entrar completamente con el entendimiento de proyectos cuando son muy sectoriales o muy transversales, pero con una destinación plena para niños, niñas y adolescentes. Si quieren, vamos al siguiente, que ya es un flujo. Y ya cuando se empiece a aplicar el trazador, les digo, por ahora sigue siendo un tema, entre comillas, voluntario, con una transición del SWIFT territorial. Todavía no es obligatorio, pero poco a poco se va aumentando la respuesta de gobiernos territoriales. Vamos a pasar al siguiente, por favor. El flujo lógico para utilizar esta clasificación de gasto está escrito por unos manuales técnicos que tiene el DNP. Este es el resumen, digamos, más concreto y más conciso. Y es que hay 3 casos, más o menos, para entender cómo se podría utilizar el trazador al tiempo que se van cargando los proyectos de inversión en el SWIFT territorial. La primera ruta es resolver la pregunta de si el proyecto de inversión que como formulador no está cargando con todo detalle en el SWIFT, ese proyecto de inversión está dirigido específicamente a desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Es decir, es un proyecto de cuidado para niños con discapacidad, es un proyecto de alimentación escolar, es un proyecto que está cargando la Dirección de Familia de la Secretaría de Integración Social. Esos que desde el inicio el objeto general y todos sus resultados están alineados y hablan solamente de niños, niñas y adolescentes, claramente casi que la totalidad de ese proyecto, no podría decir, toda esa plata va para niñez. Digamos que esa es la fácil. Y hay otros proyectos que son un poco heterogéneos, que son mixtos, que son un poco más transversales. Es decir,
si a nivel más desagregado, viendo ya no todo el objetivo general, sino viendo objetivos específicos, productos, actividades, algunas de esas van dirigidas a niñez y de pronto otras no, como es el caso, por ejemplo, vacunación. Va a haber un proyecto de inversión sobre promoción de esquemas de inmunización en población vulnerable. Eso es muy grueso. La mitad del proyecto podría estar ligado al PAI, al plan al plan de inmunización para menores de 5 años. Eso, 100% de esa sección es para infancia y adolescencia. Uno podría decir, toda esa plata va. Pero de pronto la otra sección de ese proyecto está relacionado es con vacunación en adulto mayor. Entonces ahí es donde tocaría entrar a ponderar, ahí sí ya queda a criterio de cada oficina de planeación, de cada alcaldía, cada gobernación, ver cómo lo pueden desagregar y cómo lo pueden ponderar por acciones o por objetivos, por específicos, por resultados. Y eso también en la plataforma pues, se da la potestad de hacer esa estimación y hacer ese cálculo y decir, de este proyecto de inversión, solamente un 20-30% con la justificación respectiva por focalización poblacional, por los objetivos o simplemente el presupuesto definido para un set de actividades y los otros pues no se marcan. Pero también queda así en blanco y negro con esta objetividad de la forma como quedó estructurado el proyecto. Viendo un poco más al detalle, se puede ver ya no la totalidad, sino por secciones del presupuesto. Y la tercera alternativa, que es un poquito más etérea, es identificar si de alguna forma indirecta los niños, niñas y adolescentes se benefician de los objetivos de política que el proyecto lo está procurando acelerar, está logrando materializar. Esto digamos que a veces la salida es ver, por ejemplo, por ponderación por población. Esto es proyectos tipo de infraestructura social. También infraestructura social, infraestructura, digamos que no de un colegio, pero sí de un hospital, mejoramiento de un servicio de urgencias. Ahí tiene que ver con niñez, pero no exclusivamente. Programas de acompañamiento familiar. Ahí obviamente tiene que ver niñez, pero pues no es un acompañamiento familiar limitado solamente a familias donde hay niños, niñas y adolescentes. Hay muchos componentes de acompañamiento familiar que son para familias donde no hay menores de edad o un componente grande es temas de relacionamiento y prevención de violencia intrafamiliar. Muy afectados los niños en ese entorno, en ese tipo de programas, pero no exclusivamente y no pensado solo para ellos en una sección o en la totalidad, ni tampoco está tan fácil definir un criterio objetivo. Entonces, aquí a veces es aplicar algunos ponderadores, usualmente si se tiene alguna focalización poblacional y se tiene algún dato de cuántos niños y niñas se esperaría beneficiar de este tipo de proyectos, también es recomendable tomar esa ponderación poblacional y aplicar con ese mismo dato a la ponderación del presupuesto. Creo que también es válido. Y después de eso, según esos tres criterios, donde saldría 100% una sección, digamos, un poco más objetiva y la otra con los ponderadores, esos valores, según la plataforma, se pueden asociar o se deben asociar a los dos niveles de clasificación de gasto. Dos niveles de clasificación de gasto son, como lo había dicho Natalie, por curso de vida, primera infancia, incluyendo gestantes, infancia y adolescencia, y la otra es por sectores. También ahí está organizado por sectores y dentro de cada uno de estos sectores está específicamente la alineación con las realizaciones. Entonces, la intención de todo esto es que uno podría decir, para un proyecto de inversión cuyo 30% del presupuesto está alineado a niñez y adolescencia, ¿cuánto de eso está alineado para adolescentes nomás con la realización de participación? Y de pronto hay otro porcentaje que está alineado con eh, infancia y adolescencia, con infancia nomás, perdón, y con otra realización, una realización perdón, de autonomía e identidad. Entonces, al final, con todo este flujo, uno puede reconstruir ese pedacito de información para decir, hay 1.000 millones que se están invirtiendo en ayudar a que los adolescentes sean más empoderados en su derecho a la participación, sean partícipes de procesos de diálogo participativo e influyan en decisiones de política pública. Pero ese 1.000 de qué programa de inversión, de qué actividad, a qué proyecto se puede reconstruir con todo este flujo y esa es una de las facilidades que nos da el trazador presupuestal. Y aparte de eso, con los cambios de gobierno que pueda haber, con los cambios de nivel técnico en gobiernos de diferente nivel, uno podría reconstruir toda esa historia porque el SWIFT
como plataforma, si bien ha tenido algunos cambios, pues sigue siendo el instrumento base y de referencia para la planeación de nivel nacional y asimismo se espera que sea para el nivel territorial. Entonces, incluso ahorita uno podría reconstruir la información de hace 2 años, de los primeros territorios, de esos 59 que se arriesgaron y fueron el pilotaje de la implementación del trazador presupuestal en niñez territorial. Ahorita podríamos ver proyectos de inversión 2021, de los que hice una primera respuesta, y hacer esa arqueología de ese dato. Esto es un desarrollo que todavía está en perfeccionamiento, el trazador presupuestal ya está, pero ya la versión a territorio, creo que muchos de ustedes el año pasado fueron sujetos de unas capacitaciones más directas que hizo el DNP. Eso va a seguir, se van a seguir dando, sobre todo cuando haya algún cambio de gobierno el próximo año. Eso es un proceso de mejora continua y la invitación también es, así como pasamos de 59 a 73, la idea es que todos los territorios puedan seguir implementando el SWIFT territorial y al tiempo que implementan el SWIFT territorial vayan marcando voluntariamente, utilizando el trazador presupuestal. Eso creo que va a servir bastante y la expectativa sería, ya no para este proceso de rendición pública de cuentas, sino en 3, 4 años, cuando volvamos a estar acá en estas mismas pensando en el nuevo proceso de rendición pública de cuentas, que ya no haya un lineamiento técnico con algunas novedades, sino que ya se tome la información propia del trazador presupuestal en territorio y simplemente haya que hacer una lectura más analítica de los datos. Y casi que el tema de la agregación, del cálculo, la desagregación, ya sea algo integrado año a año y pues sea muchísimo más fácil de entrar aquí en la reflexión de por qué y cómo se han hecho esas inversiones antes de irnos solamente al dato de cuánto se ha estado invirtiendo. Aquí ven en la siguiente pantalla, aquí está el link, se los podemos dejar ahorita también en el chat, del portal del DNP, donde están el manual operativo del trazador, algunos ejercicios que ha hecho el DNP para 2021, otro que está próximo a ser publicado con los datos de 2022, y también el último mensaje con el cual quería cerrarles es contarles que, como les decía al inicio, volviendo al inicio, los trazadores presupuestales no son una novedad, o sea, ya existen. Y lo que pasa es que ahora están teniendo mucho más fuerza, o por lo menos tienen mucho más protagonismo, porque la idea es que no sean solamente instrumentos para el seguimiento y la reflexión sobre cómo y cuánto estamos invirtiendo. La intención es que sean instrumentos que sirvan para que esa información sí sirva para la toma de decisión. O sea, para que año a año se generen reflexiones y se tomen acciones de mejora frente a la planeación anual de cada proyecto y se tomen decisiones muy técnicas y muy directivas y políticas, que esa es la parte que todavía le falta un poco. O sea, ha sido muy demorado, ha sido muy complejo identificar metodologías, llegar a consensos para saber cuánta plata se está invirtiendo. Lo que sigue es tomar ese dato para ver cómo se puede invertir mejor y más. Algo de eso, de hecho, quedó dispuesto en el plan de desarrollo. En el articulado del plan de desarrollo que ya fue aprobado, solamente le falta sanción presidencial, el artículo 359 habla de lo que se va a hacer ahorita para que sea obligatorio la creación e implementación de trazadores presupuestales de funcionamiento y de inversión, y que esto sirva para la toma de decisiones a nivel nacional y territorial asociadas a políticas públicas transversales, algunas poblacionales, y para el mejoramiento continuo del ejercicio de presupuestación pública. Entonces, casi que ya no solamente es un ejercicio que está en lo técnico, ya ha trascendido a un instrumento de política pública como es el plan de desarrollo, no solamente en el texto de las bases, sino en el articulado. Y asimismo, con esto sí termino, en el texto, ya en las bases del plan de desarrollo, queda muy claro que este trazador presupuestal, específicamente el de niñez, va a ser un instrumento de referencia para la asignación presupuestal de la nación al territorio, que irá acompañada de una exigencia y una valoración de los esfuerzos fiscales de los gobiernos locales y regionales a favor de la niñez. De solamente esa frase falta desarrollar mucho, o sea, cómo va a ser ese esquema de seguimiento y de asignación. En eso está relacionado mucho con una eventual reforma al Sistema General de Participaciones, pero como les decía, ya no va a ser solamente un ejercicio de consulta, como les estaba mostrando hace una hora, más o menos Mónica, con el SWIN, para ver cuánto y hacer un ejercicio de comparación, sino que también va a estar mucho más ligado a la decisión de la planeación territorial y de las asignaciones nación-territorio
ligadas directamente a niñez y adolescencia. Entonces es algo que ya está en texto de bases, ya quedó aprobado en articulado del plan. Afortunadamente hay muchos desarrollos técnicos y casi que la alineación y los tiempos nos coinciden para que todos sepamos cómo vamos a estar todos hablando el mismo idioma por los próximos 3 o 4 años, para que entre todos los niveles del gobierno empecemos a planificar y a presupuestar en función de los niños con el mismo lenguaje y los mismos instrumentos técnicos. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Pedro Baracaldo, oficial de Inclusión Social de UNICEF, por su ilustración y explicación sobre esta importante herramienta. Continuamos nuestro webinar y le damos ahora la palabra a la doctora Amanda Sofía Polanco, consultora nacional de UNICEF, quien nos dará unas orientaciones sobre los productos a entregar una vez finalizada la fase 2, que trata sobre los análisis de información de la rendición pública de cuentas. Entonces damos la bienvenida a la doctora Amanda. Gracias, Juan, muy amable. Quisiera saber si están viendo mi pantalla. Si estamos viendo Sí, la señora. presentación. Sí, señora. Quisiera confirmar si la estamos viendo. En este momento ya la vemos. Ya, gracias. Ya. Bueno, siguiendo con esta segunda fase de generación y análisis de información en el marco del proceso de rendición pública de cuentas, como sabemos, uno de sus 4 análisis, que es el análisis de la inversión en niñez, por supuesto muy importante, sobre el cual nos han hablado ya los colegas ampliamente. Vamos a hacer en los minutos que nos restan un énfasis en 2 productos que deben entregarse al finalizar esta fase. Los equipos de gobierno territorial deberán entregar una buena práctica en gestión de niñez y una buena práctica y el informe de gestión. Teniendo en cuenta que estos 2 son los productos, yo me voy a centrar en referirme un momento a qué estamos entendiendo y cuáles han sido esas orientaciones que queremos compartir con ustedes frente a qué es una buena práctica. En ese sentido, la hemos definido como una experiencia que demuestre resultados exitosos por su eficacia, por su eficiencia, frente a una situación, por supuesto, que se haya identificado como prioritaria en el territorio y que además sea innovadora, que comprenda una serie de acciones que sean sostenibles, que puedan servir como guía para que otras regiones, para que otros territorios la puedan adaptar, por supuesto, dependiendo de las dinámicas y de las condiciones propias del territorio. En este sentido, cuando definimos una buena práctica, también hemos definido unos criterios técnicos. Antes de pasar a definir los criterios técnicos, quisiera recordarles que todas las orientaciones que vamos a dar acá, tanto para el producto de la buena práctica como para el producto del informe de gestión, ustedes van a encontrarlas en la caja de herramientas que hace parte integral de los lineamientos para este proceso de rendición pública de cuentas, tanto en la guía 2.6 como en la guía 2.7. ¿Cuáles son esos criterios técnicos que hemos definido para comprender qué es una buena práctica? Son 5 criterios. El primero de ellos hace referencia a unas condiciones habilitantes, ya vamos a referir a continuación en qué consisten. Segundo, unos criterios en la implementación y en el seguimiento de la buena práctica. Tercero, unos criterios en gasto público totalmente compaginados con lo que nos acaban de referir nuestros colegas expertos en niñez. Un cuarto criterio en arquitectura institucional y, por supuesto, el quinto criterio en participación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y movilización social. Cada uno de estos 5 criterios tiene por dentro unos subcriterios. Cuantitativamente nos suman 22 criterios. Y aquí encontramos con un asterisco que la diapositiva nos dice mínimos 10 criterios. ¿Qué significa? Sabemos
que hay territorios que tienen condiciones distintas en cuanto a la capacidad técnica, a los recursos que manejan y demás. Por lo tanto, no queríamos tampoco ser tan exigentes y pedirles a todos que cumplieran la totalidad de criterios, porque acá también queremos valorar el esfuerzo que vienen haciendo los territorios. Entonces, la orientación dice, mire, de estos 22 criterios, escoja mínimo 10. Y dentro de esos 10 mínimo, 2 deben ser de los habilitantes de implementación, seguimiento, gasto en niñez y arquitectura institucional, mínimo de cada uno 2, y de los criterios técnicos en participación, pues apúntele a esos 2. Bien, teniendo en cuenta entonces que de esos 22 vamos a apostarle mínimo a 10, perdón, en los criterios habilitantes, que son 8, que no los voy a leer detenidamente porque esta información ustedes la tienen ya en la guía. De estos 8, ustedes deben seleccionar 2. Por ejemplo, si conocen claramente la situación inicial que desearon transformar, es decir, si la buena práctica está referida a disminuir la mortalidad infantil en menores de 1 año por causas evitables, por ejemplo, si esa es la buena práctica, pues ustedes tendrán un diagnóstico donde con unos indicadores muestren cuál era la situación antes de iniciar la buena práctica y luego ejecutando la buena práctica o finalizándola, cómo se afectó de manera positiva ese indicador. Por supuesto que esa toma de decisiones esté basada en evidencias, que esté sustentada en el enfoque de derechos humanos de la niñez y reconozca el enfoque diferencial, que responda a políticas y lineamientos nacionales, aunque se enmarque, por supuesto, en la dinámica territorial, que involucre distintos actores sociales del territorio, que tenga sostenibilidad, que esté acompañada de un proceso de sistematización y, por supuesto, que incluya la participación y las voces de los niños y de las niñas. De estos 8 criterios, quien cumpla todos, ok, perfecto, pero se da la flexibilidad para aquellos que tan solo puedan cumplir con 2 de estos criterios, puedan definir su buena práctica. Siguiente criterio hace referencia a la implementación y seguimiento de la buena práctica. Aquí estamos definiendo 4 subcriterios. Primero, que cuenten con un documento tipo proyecto o un plan de trabajo donde esté especificando lo que es un proyecto, qué, cómo, quién, cuándo se desarrollan estas acciones que han priorizado y que están dando cumplimiento en la implementación de la buena práctica. Segundo, si su ejecución se garantiza la transformación de una situación que afecte positivamente el goce de uno o varios derechos. Hacía referencia ahora, por ejemplo, con el indicador de mortalidad infantil en menores de 1 año por causas evitables. Claramente ahí podemos estar mostrando si el indicador se ha movido y ha tenido un cambio favorable. Siguiente subcriterio, que monitorea y evalúe los resultados e impactos con indicadores, creo que el ejemplo ya es claro. Y finalmente, si posiciona y considera en su desarrollo las dimensiones de gobernanza, derecho, desarrollo de territorios amigos para la niñez con sus respectivos pilares. Y por supuesto que este cuarto criterio solamente aplicaría para 80 entidades territoriales que en este momento están participando y están postulando a ser reconocidos por sus avances como territorios amigos de la niñez. Siguiente criterio técnico está relacionado con el gasto público y aquí hemos definido 4 subcriterios. Por un lado, que permita demostrar que ha contribuido a aumentar la inversión en niñez y adolescencia. Segundo, que fomenta la planeación y ejecución presupuestal con más de un sector o institución, es decir, todo el tema de articulación. Tercero, se articula además de la institucionalidad, ¿cierto?, con fuentes de financiación de cooperación, con el sector privado también. Y finalmente, si realiza seguimiento a la composición y al comportamiento del gasto público en niñez en su territorio. Eso en relación con el tercer criterio, que es en gasto público. El cuarto criterio está referido a arquitectura institucional. Y aquí en arquitectura institucional también técnicamente hemos definido 4 condiciones o 4 subcriterios. El primero de ellos es que muestre un liderazgo y una capacidad técnica
de las instituciones responsables de gestionar los derechos de la niñez y de la adolescencia en el territorio. Segundo, que está integrada a la estructura orgánica y administrativa con que cuenta el territorio. Tercero, que contempla acciones para la creación y el fortalecimiento de todas las instancias que, digamos, gobiernan los derechos de la niñez en el territorio, los consejos territoriales de política social, la MIAF y las distintas instancias de participación en niñez y también en juventud. Y finalmente, si fortalecen las capacidades estratégicas y operativas en los equipos técnicos territoriales para garantizar los derechos en el territorio de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El último criterio, que es en participación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes y movilización social, aquí hemos señalado dos subcriterios o dos condiciones. Por un lado, que movilice un cambio en los distintos actores comunitarios e institucionales frente a la comprensión y relacionamiento con los niños, niñas y adolescentes jóvenes como sujetos de derecho, y por supuesto que incluya en el empoderamiento de las niñas, niños y adolescentes la vigilancia en los procesos presupuestales con miras a aumentar la transparencia en el gasto público y la rendición pública de cuentas. Teniendo en cuenta esta gama de criterios, insisto, de ahí los territorios deberán seleccionar cuáles son esos 10 criterios que consideran cumplen con la buena práctica y, por supuesto, que cuentan con las evidencias para poder demostrarla como tal. El instrumento de vigilancia superior de la Procuraduría, al cual ustedes ya saben que deben acceder para ingresar la información correspondiente, les va a permitir cargar hasta 2 buenas prácticas. Si ustedes solamente quieren cargar una, no hay ninguna dificultad, solamente que hay algunos territorios que nos han hecho una pregunta, pueden subir hasta 2 buenas prácticas. Hay otros territorios que nos han dicho, pero mire, queremos presentar 3, 4 buenas prácticas, pero solamente podemos subir 2. No hay ningún inconveniente. Suban los 2 que ustedes definan para el instrumento de vigilancia superior y los otros 3 o 4, si es el caso, pueden presentarlos en el informe de gestión, el cual sigue en este momento ya como el segundo producto que queremos conversar con ustedes también. Yo dejaría por acá el tema de buena práctica, querido Juan, y estoy atenta por si hay alguna inquietud. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Amanda Polanco, consultora nacional de UNICEF. Le damos ahora paso a nuestra última expositora del día. Es la doctora Diana Díaz, de la Subdirección de Articulación Nacional SNBF del ICBF, quien se encargará de hacer algunas precisiones sobre la estructura del informe de gestión. Entonces los dejamos con la doctora Diana. Adelante y bienvenida. Hola, muy buenos días. Amandita, ¿podrías dejar la presentación? Sí, ahí La la dejaste de compartir. ¿Ya? ¿Ya está bien la presentación? ¿Podrían Aquí la vemos. verificarnos con algún mensaje los participantes si se está viendo la presentación en el chat y comprobamos con eso? Sí, sí se está viendo. Muchísimas gracias. Sobre el informe de gestión que deben desarrollar las entidades territoriales para hacer su proceso de rendición pública de cuentas. Esta es la estructura general. La pueden encontrar en la guía 2.7, informe de gestión, mucho más detallada sobre los contenidos que debe tener. Y aquí vamos a repasar como sus puntos claves. Lo primero que es importante saber es que debe estar dividida en 3 capítulos. Un primer capítulo sobre todo el proceso de rendición pública de cuentas, es de la descripción del desarrollo de cada una de las fases que ustedes
están generando en territorio. Sobre la fase 1 de sensibilización y alistamiento, pues deberán no solamente contar cómo hicieron su equipo técnico, cómo hicieron ese decreto, cómo lo socializaron en el Consejo de Política Social, cómo organizaron su estrategia de comunicaciones, cómo desarrollaron asimismo las gobernaciones o estrategia de asistencia técnica, sino también contar los resultados que han tenido hasta el momento de la presentación del informe. Sobre la fase 2 de generación y análisis de información, todo lo que comprende los 4 análisis que solicita esta fase, que tienen que ver con la garantía de los derechos y las realizaciones, que básicamente es el análisis de indicadores y de otras temáticas asociadas a los derechos. El tema que nos compete el día de hoy, que fue el análisis del gasto público en niñez, el tema de la gobernanza, que básicamente también es su plan de desarrollo, además de otros elementos que la estrategia de hechos y derechos considero importante, como son el marco normativo, lo que es el desarrollo de sistemas de información y lo que es la arquitectura institucional. Y por último, en esta generación y análisis de información debemos transcribir, compilar todo aquello que tenga que ver con los desarrollos transversales, que son estrategias relacionadas con la pobreza o la superación de la pobreza, con la inclusión social, con la migración, con la gestión del riesgo, con también la afectación que tuvo el COVID-19 en nuestro plan de desarrollo. Y asimismo para los municipios PEDET, pues es importante relatar el avance que se ha tenido en términos de las iniciativas que salieron de los planes de desarrollo territorial con enfoque diferencial. Luego vamos a tener la fase 4, que se debe allí relatar todo lo relacionado con la valoración del proceso, es decir, ese ejercicio de análisis que va a hacer el equipo técnico sobre cómo se desarrolló la rendición pública de cuentas en su territorio. Vamos a tener también un capítulo 2 que comprende exactamente la buena práctica que nos acaba de explicar UNICEF. Allí se deberán registrar todas aquellas que ustedes consideren pertinentes, que sean replicables en otros territorios y que sean, pues que hayan pasado todos los criterios que se mencionaron anteriormente. Por último, vamos a contar con un tercer capítulo, que es donde se debe ingresar la información del plan de mejoramiento, que si bien hace parte de la fase 4, pues aquí queremos darle un lugar muy preponderante como un capítulo. Entonces, allí vamos a identificar las recomendaciones que fueron resultantes de los diálogos, de la construcción de acciones en el corto y mediano plazo, de lo que salió de la audiencia pública y sobre todo de lo que la entidad territorial identificó que es requerido para el próximo periodo de gobierno. Esta es la estructura general que ustedes deben ir ya adelantando, deben crear los mecanismos y la línea narrativa que consideren necesaria para el público que lo va a leer. Frente a ese público que va a hacer uso de este documento que ustedes creen, en primer lugar se encuentra la ciudadanía. Y recuerden que para el proceso de rendición de cuentas y sobre todo para la audiencia pública, este informe deberá ser publicado un mes antes de esa audiencia para que las entidades para que la ciudadanía y las entidades de control puedan hacer esa revisión de información. Por supuesto, también ustedes estarán pensando en lo que es el reporte en la vigilancia superior, que es competencia de la Procuraduría General de la Nación, quien vigila este proceso de rendición de cuentas. En términos de vigilancia, va a haber un corte de información en el aplicativo el próximo 30 de junio. Para ese 30 de junio, ustedes deberán tener un preinforme, es decir, de esta misma estructura, deberán presentar del capítulo 1 las fases correspondientes a la 1 y a la 2, porque sería en donde vamos, en lo que es alistamiento y luego a generación y análisis de información. También deberán tener el capítulo 2, por supuesto, sobre las buenas prácticas. Ese será el preinforme que se suba o se cargue en el aplicativo. También será el preinforme que usted página web a disposición de la ciudadanía que posteriormente en un mes podría estar participando en su audiencia pública. Una vez se desarrollen los diálogos y la audiencia pública como tal y se desarrolle también el plan de mejoramiento, usted deberá completar este preinforme de manera general y
deberá subirlo nuevamente en el segundo corte de información que haga la Procuraduría el 30 de noviembre. Esos serían los dos momentos de corte de información. Sin embargo, les recordamos que este informe debe estar en un lenguaje ciudadano, debe ser de fácil entendimiento por la ciudadanía, que van a ser su principal público, y debe estar disponible por todos los canales que tenga la alcaldía o la gobernación. Si bien tradicionalmente se hace en la página web de la entidad territorial, ustedes a través de su estrategia de comunicaciones pueden determinar otros canales que consideren importantes y suficientes para transmitir esta información, no solamente a sus ciudadanos que se encuentran en los cascos urbanos, sino también en el área rural. Recuerde que esa estrategia de comunicaciones guiará todo su ejercicio de comunicación con la ciudadanía. Esas serían las indicaciones sobre el informe de gestión. Las damos en este espacio porque aquí se encuentran los secretarios de planeación, que generalmente son los líderes de este proceso de rendición de cuentas, y también se encuentran otros miembros del equipo técnico. Queríamos resaltar estas dos últimas partes de lo que es la fase 2 para que en su trabajo diario lo puedan incorporar y no vaya a haber ninguna dificultad en el momento del reporte y sobre todo en el momento de compartir los resultados con su ciudadanía. Muchas gracias. Doctora Diana Díaz, de la Subdirección de Articulación Nacional del ICBF. Bueno, y con esta intervención damos por terminado nuestro cuarto webinar del proceso de rendición pública de cuentas territorial especial sobre los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. Les recalcamos a todos los que nos acompañan que la estrategia de hechos y derechos continuará velando por identificar y comprender la situación de la infancia y la adolescencia, promoviendo la participación ciudadana, en particular la de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la gestión pública. Estamos muy seguros de que espacios como estos nos ayudarán a seguir aumentando la transparencia y la gobernanza territorial y, por ende, pues, a mejorar de forma continua la gestión pública para la garantía de los derechos de la niñez. No olviden que rendir cuentas es una de las características de la democracia, un pilar para la construcción de la paz en cualquier sociedad y, por supuesto, una responsabilidad indelegable de los y las mandatarias territoriales. Los queremos dejar con un video que esperamos les guste y les sea útil, relacionado a cómo hacer que la justicia social y el desarrollo económico sean sostenibles en un país. No siendo más, un feliz día para todos. Los acompañó aquí Juan Eduardo Prada, de Comunicaciones UNICEF. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta pronto. Juan, ¿nos regalas unos minutos mientras